Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidos a Reyes del Ring, vuestro podcast favorito de lucha libre. Aquí estamos un día más para comentar toda la actualidad de la WWE. Y para hacer todo esto tengo a mi lado, como siempre, a Mario Iglesias. ¿Qué tal, Mario? Genial, David. Ya estamos al nada de SummerSlam. Recordamos que es la semana que viene, así que ya tenemos este programa cargadito porque ya en nada tenemos el segundo evento más grande de la WWE. Efectivamente, ya, como bien dices, quedan nada, apenas unos 10 días para tener el evento más grande del verano. Todavía no hacemos la previa porque entendemos que aún pueden pasar varias cosas, ya la tendremos la semana que viene, pero ya vamos dejando también algunos temitas de SummerSlam en el programa de hoy que están bastante interesantes, que la verdad yo creo que me van a gustar, te van a gustar y le gustará a nuestros seguidores. También es un día importante hoy, Mario, porque ayer falleció Hulk Hogan, la mayor figura que yo creo que ha dado la industria de la lucha libre a nivel general. Y este programa es un poco nuestro homenaje desde Reyes del Ring que queremos hacerle a precisamente la figura de Hulk Hogan, porque sin él y sin la trascendencia que ha tenido en la cultura popular y el hecho de haber conseguido que el pro wrestling sea un entretenimiento tan masivo y tan global, posiblemente nosotros no estaríamos ni siquiera tendríamos conciencia de lo que es la lucha libre. Así que desde Reyes del Ring queremos dedicar este programa a la memoria de Hulk Hogan. Sí, al final un luchador que a nosotros nos pilla un poco lejos, pero aún así sabemos la importancia que tuvo. Ya lo has comentado tú. Yo creo que sin Hulk Hogan prácticamente la lucha libre no estaría en el momento en el que está a día de hoy, ni en el momento en el que ha estado estos últimos 20 años. Entonces, se lo merece más que nadie y, cómo no, vamos a dedicarle este pequeño homenaje que le vamos a hacer en este programa de hoy. Al final del programa también tendremos una sección puramente dedicada a él, pero vamos a ir con la actualidad de la lucha libre y es que hoy tenemos, como siempre cada viernes, un nuevo programa de SmackDown del que tenemos ya 3 anuncios oficiales. Vamos a ir en orden porque tenemos un par de combates. El primero es un Roxanne Pérez contra Alexa Bliss, dos luchadoras que estarán en SummerSlam, en este caso Roxanne haciendo equipo con Raquel Rodríguez defendiendo los títulos en pareja femeninos ante Alexa Bliss y Charlotte Flair. Bueno, un combate un poco iba a decir relleno, no, no te diría relleno por la calidad de las dos en el ring, que a mí eso me gusta el combate, o sea que creo que es un combate atractivo de ver esta noche. Y más allá de la importancia que pueda tener o de la calidad que tengan las luchadoras en el ring, sí que me parece un poco de relleno de cara a la rivalidad. Yo creo que pues es un poco el hacer el mismo combate que la semana pasada, pero con las dos restantes de los dos equipos. Así que tendremos este combate esta noche. Yo te diría que es de los combates que me da algo de ganas de ver, por curiosidad, por volver a ver a Alexa Bliss en una lucha individual. Y prácticamente también te digo que esta lucha ya, si no había confirmación, nos confirma que Roxanne Pérez y Raquel van a defender frente a Alexa y Charlotte. Sí, yo creo que es bastante evidente y además es un combate, así como bien has dicho que la semana pasada se vieron las caras Raquel Rodríguez y Charlotte, yo creo que es coherente para la rivalidad. Al final, pues si son dos equipos que se enfrenten una contra una y la otra contra la otra, y de hecho se podrían incluso cruzar los oponentes y tener también un Alexa Bliss contra Raquel Rodríguez y un Roxanne contra Charlotte. La rivalidad, dentro de lo que cabe, yo creo que era esperable, que era de Evolution el equipo que más posibilidades tenía de seguir la rivalidad y llegará la gran duda de saber si, claro, ahora el Judgment Day hay que pensar que tiene todo el oro disponible en sus manos, porque tienen los campeonatos en parejas de Raw, los campeonatos femeninos y además también tiene el campeonato intercontinental gracias a Dominic Mysterio. Veremos si SummerSlam puede ser el principio del fin o si siguen con este reinado, esta dictadura, por así decirlo, en la que aglutinan prácticamente todo el oro Midcard, por decirlo de alguna forma. A mí me genera dudas. No sé si realmente seguirán, porque el equipo de Charlotte y Alexa está llamando muchísimo la atención a todo el mundo. Yo creo que es de las grandes noticias, la verdad, de este año de la división femenina, más allá de todo lo que hemos visto, pero volver a ver a Charlotte y Alexa juntas es algo raro. De hecho, juntas como tal no las habíamos visto. Volverlas a ver tan arriba es extraño, pero
a mí me gusta y la verdad me está convenciendo mucho el equipo con esa historia de no somos amigas. Así que no me extrañaría que además, siendo SummerSlam el evento que es, ganen los títulos y puede ser que comience ahí un poco el declive del Judgment Day, porque también le queda, bueno, también defenderá Dominic el título con AJ Styles, que esto ya lo comentaremos luego. Sí, pero bueno, veremos a ver qué hace WWE en SummerSlam. La verdad es que es un evento del que tengo bastante fe y bastantes ganas de ver porque puede significar un cambio de era. Sí. Incluso, fíjate a qué nivel te lo estoy poniendo. También tenemos un segundo combate confirmado muy interesante y es que los Wyatt Six defenderán los campeonatos en parejas de WWE, en este caso ante Andrade y Rey Fénix, los mexicanos que lograron imponerse la semana pasada y convertirse en los retadores número uno a los campeonatos. Y vamos a ver qué tiene en mente la compañía. Entiendo que retendrán de Wyatt Six, pero han incluido a un nuevo tag team muy interesante y sobre todo muy potente a una división en parejas que yo creo que ya estaba más que consolidada en la marca azul. Sí, pero es verdad que Andrade merecía un hueco, ahora mismo no lo tenía en la compañía, se le estaba complicando bastante, igual que el caso de otros luchadores, así que todos son buenas noticias. Andrade y Rey Fénix son dos pedazos de luchadores in ring, hacen muy buen equipo, las cosas como son, y además están teniendo grandes ovaciones del público, así que buenísima noticia y por desgracia, pues lo más probable es que esta noche no ganen. Al final los Wyatt Six vienen de ganar los títulos hace nada, entonces lo normal es que sigan reinando y todo siga igual. Pero aún así, ya te digo, una noticia increíble el hecho de que Andrade y Rey Fénix luchen por los campeonatos en pareja y como comentábamos durante la semana en nuestro TikTok, una noticia que es buena en el sentido de que ves que hay muchísimos equipos en SmackDown, pero que igual conviene empezar a llevar alguno de estos a Raw de cara a potenciar la otra división por parejas. Correcto, porque ya hablaremos más adelante de ello, pero la división en parejas de Monday Night Raw, a pesar de tener alguna que otra sorpresita últimamente, está en un punto muy bajo. Y fíjate lo que te digo, regresando a esta lucha por el campeonato en parejas, yo creo que al final los Wyatt Six son recientes campeones, es decir, será muy raro que les hagan ganar el título para perderlo, si no me equivoco, a las 2 semanas, 2, 3 semanas, no mucho más. Y claro, el equipo de Andrade y Rey Fénix de por sí son nombres tan elevados que fíjate que yo no descarto que intervengan a equipos foráneos para descalificar la lucha, porque me extrañaría bastante que pierdan de forma limpia Andrade y Rey Fénix, sobre todo por el gran push que han recibido y porque al final es un equipo montado de la nada, que llevarán juntos un par de episodios de SmackDown y que ya pues eso, en cuestión de 14, 21 días, se han convertido en los aspirantes a los títulos por parejas. Así que yo creo que en este caso, por el bien de proteger tanto a los Wyatt Chicks, a los campeones, como a los retadores, debería darse un final controversial para poder intentar alargar un poquito más esta historia. Sí, incluso no descartes que haya alguna intervención y que acabe el combate por descalificación, que yo creo que al final es la mejor manera de proteger a ambos equipos. También tienes equipos en SmackDown que pueden hacer eso y que perdieron el otro día. Así que yo te diría que mi apuesta es que esta noche va a aparecer DIY y interrumpirá el combate bueno, acabará en descalificación y a lo mejor este combate entre los Wyatt Six y Andrade y Rey Fénix lo tenemos en SummerSlam. Y bueno, lo último que tenemos confirmado también para el episodio de SmackDown de hoy es la presencia de Randy Orton, de Jelly Roll, de Drew McIntyre y de Logan Paul. Recordamos que los cuatro estarán involucrados en una lucha en parejas de la cual ya hemos hablado y no precisamente bien. Y veremos cómo sigue la rivalidad, porque claro, es que al final, más allá de lo que han hecho estas últimas semanas, que es pequeñas confrontaciones, no creo que pueden hacer mucho más. No, realmente no. O sea, al final han aparecido incluso durante la semana en algún programa especial de televisión americana, pero yo no creo que tengan mucho más. O sea, al final son dos superestrellas fuera de la lucha libre, aunque Logan Paul esté más dentro, pero no tienen tanto. Y al final Randy Orton y Drew McIntyre te diría que pintan más allá, o sea, pintan menos que ellos. Entonces, bueno, yo no creo que haya demasiado, me imagino que pues habrá confrontación hoy
y probablemente sea la última aparición de Jelly Roll y de Logan Paul hasta SummerSlam. Y no estaría mal, ya de paso, porque ahora estoy tirando de memoria y no lo recuerdo bien, pero creo que dentro de esta rivalidad nunca han quedado mejor posicionados Logan Paul y Drew McIntyre, cosa que me parece No. bastante raro porque al final, dentro de lo que cabe, como bien dices, es un luchador y una celebridad metida en el mundo de la lucha libre, pero yo creo que no deja de tener ese cartel de celebridad y al final el otro es Randy Orton, que sí, Randy Orton aglutina muchas cosas en su figura, pero coño, que el otro es un músico, que no tiene esa ascendencia ni ese pozo para decir que es una amenaza o para considerarle una amenaza. Sí, yo creo que igual esta noche será el momento, ¿no? De que Drew y Logan queden por encima. Aparte, obviamente, o sea, ya yéndonos a SummerSlam un poco, yo creo que lo lógico, porque para eso traes a una superestrella, por así decirlo, fuera de la lucha libre, lo lógico es que ganen Randy Orton y Jelly Roll el combate en SummerSlam. Entonces, lo normal sería que en la última aparición Drew y Logan Paul queden por encima. Al final es la historia clásica y lo que solemos ver normalmente. De esto ya lo repasaremos la semana que viene, pero entiendo que, como bien has dicho, si has traído a Jelly Roll es para que gane junto a Randy Orton. Suponemos que el pin se lo llevará Logan Paul. Eso espero, porque si no, es que no me cuadraría. O sea, mira, lo único que lo entendería en el caso de que se lo lleve Drew McIntyre es si fuese de Randy Orton, pero es que ya se lo llevó en Saturday Night's Main Event, entonces Sería, no yo sé, creo que, no sé, yo creo que se lo llevará Logan Paul. es una historia rara en la que creo que no hay forma de ver beneficiado a ningún tag team, ni en la victoria, ni por supuestísimo en la No, derrota. no. Pero bueno, todo esto es lo que sabemos que pasará en SmackDown. Lo que ya ha pasado fue el lunes en el episodio de Raw donde tuvimos varias cositas de gran interés. Vamos a empezar, si quieres, de más a menos importante, creo yo. Y es que tenemos ya la lucha confirmada de Roman Reigns y Jey Uso contra Bron Breakker y Bronson Reed. La idea principal que tenía WWE era enfrentar a Seth Rollins contra Roman Reigns, pero claro, la lesión de Seth trastoca absolutamente todos los planes y se ha optado por esta alternativa en la que yo creo que WWE tenía clarísimo que Jey Uso iba a hacer frente a Breakker y a Reed, pero claro, le faltaba un compañero y ahora ya sabemos que será Roman Reigns. Sí, bueno, a ver, el jefe tribal había regresado para esto, o sea, le venía bien, yo creo que era la lucha contra el stable de Seth Rollins, sí o sí, ya fuese contra Seth o en este caso contra Bron Breakker y Bronson Reed. Entonces, bien por volver a verlo. Ahora, también, tras ese problema de Seth Rollins, seguramente la duda que se nos genera es, ¿Roman Reigns aparecerá como main event este combate? Porque es que al final es un combate, o sea, al final tiene el prestigio de Roman Reigns, pero incluso te diría que de Jey Uso, pero yo creo que es un combate que no sé a quién se lo escuché, pero que te diría que llamaría más la atención y me creería más como main event si fuese Roman Reigns contra Bron Breakker que si fuese este combate en parejas. Sí, porque al final Roman Reigns, claro, es que tiene esa figura de main eventer que no puedes bajar. Ese es el problema. Que aquí yo creo que, bueno, a lo mejor hacen que sea el pre-main event, porque claro, evidentemente, opener no creo que sea, no creo que la No, lucha no creo. de Jay y Roman abra el show, y es que dejarlo en media cartelera tampoco lo veo yo que tenga la importancia a lo mejor que lo requiere. Pero claro, es que entendemos que el main event será la lucha entre CM Punk y Gunther. O entendemos que tiene que ser esa, que al final es por un campeonato mundial. Sí, realmente es lo lógico, entonces no sé, o sea, es la única duda que me genera. A mí me alegra que el combate sea este porque al final Roman Reigns no tenía otra lucha, o sea, la historia de Roman es con Seth Rollins y al no estar Seth, pues lo mejor es tirar por el stable en general. Y además me gusta ver una lucha entre Bron Breakker y Roman Reigns, ¿eh? Que estén los dos me gusta mucho, pero es verdad lo que decimos, que claro, ahora en qué posición de la cartelera lo sitúas, porque como opener yo lo veo un poco, o sea, sí, al final es una buena manera de abrir, seguro, pero yo creo que no merece Roman Reigns
abrir un show. Yo creo que tiene que estar más arriba. Y en la zona midcard, pues al final yo creo que no está. O sea, yo creo que además es que no son luchadores para la zona midcard los cuatro a día de hoy, porque realmente es que están siendo los protagonistas de la mayoría de programas, entonces no le ve el sentido. Yo creo que o será el main event o, como tú has dicho, el pre-main event. Es que claro, cerrar semana sí, semana también Monday Night Raw con la facción de Seth Rollins, con Jey Uso y con Roman Reigns te obliga, yo creo, inconscientemente a tener que dejarlos en una situación, si no igual, muy parecida. Y a lo mejor no te extrañe que lo dejen como el main event, que pongan el campeonato de los pesos pesados un poco más abajo, no sé si pre-main event, tal vez de opener, que podría ser perfectamente, que no sería algo loquísimo como al final acabó pasando en WrestleMania WrestleMania. 41. Es decir, el orden en este caso yo creo que viene más influenciado por el nombre de los luchadores, concretamente de Roman Reigns, hablando claramente, que no por la importancia del combate. También tuvimos una de las grandes sorpresas, y es que la Latino World Order son los nuevos aspirantes a los títulos por pareja de Raw. Ya ni me acuerdo de... Te lo digo en serio, a lo mejor su última victoria en el main roster, ya ni quiero hablarte de la última vez que optaron a los títulos en parejas, pero a ver, dentro de lo que cabe es una sorpresa positiva, porque después de New Day, de Judgment Day, que al final se estaban repartiendo un poco los títulos sin pena ni gloria, yo creo que no ayuda en el sentido de que no va a hacer un repunte hacia arriba el interés por la división en parejas, pero al menos es una sorpresa que, bueno, es agradable porque ves a retadores diferentes. Sí, bueno, a ver, ya tenemos otros campeones. Yo de hecho te diría que es que hasta hace poco, o sea, hasta hace unos días ya ni me acordaba de que era el Judgment Day y los campeones en pareja, imagínate. O sea, así es como está la división en parejas actualmente. Pero bueno, una lucha que tuvimos entre los Creed Brothers, la Latino World Order y el New Day. Yo pensaba sinceramente que otra vez ganaría el New Day. Pensaba que iba a haber revancha, porque es que no veo demasiados equipos competitivos en Raw como para plantar cara al Judgment Day y pensaba que apostarían de nuevo por ellos. Pero bueno, me alegra que vayan cambiando un poco. Y aquí es lo que comentábamos hace un rato y de hecho lo que comentamos en el TikTok durante la semana. O sea, al final la división en parejas de Raw está como está y yo creo que la mejor solución es o empezar a tener nuevos equipos como podrían ser el caso pues, de Bron Breakker y Bronson Reed, que además le vendría muy bien tanto a la división como a ellos, que empiecen a tener mucho más dominio en otras divisiones y ya más allá de, lo, de la rivalidad que tienen con Roman Reigns y con la mayoría de luchadores, pues la verdad es que tienen rivalidad con la mayoría de luchadores. Y te diría que incluso hay que traspasar alguna pareja de la división de SmackDown, Mm. porque es que si no, es que se te queda muy pobre y a la vista está. ¿A quién traspasarías? Yo en el TikTok dije a Fraction, pero es verdad que obviamente nos unen otras cosas. Pero yo te diría que alguna, o sea, alguno de los equipos que pueda aportar mucho más espectáculo. O sea, te hablo de Fraction y a Andrade y Rey Fénix, aunque se ha hecho hace nada, entonces no los traspasaría. Pero yo draftearía alguno que no sea una fuerza dominante, sino que sean dos luchadores que puedan ofrecer mucha calidad en ring, como es el caso de Axiom y Nathan Fraser, Un Motor City Machine Guns, pero por un ejemplo. equipo face estaría bastante Los bien. Street Profits también. Mira, estoy repasando un poco desde que The Miz y R-Truth ganan los títulos en WrestleMania 40, es decir, estamos hablando del 6 de abril de Fua. 2024. El Judgment Day ha sido campeón dos veces, porque fueron los que le arrebataron los títulos a Miz y Truth en un episodio de Raw. Luego, después de ese primer reinado, ganaron de War Riders, que ganaron también en un episodio de Raw los títulos. Cambió nuevamente el cinturón, no, en este caso los cinturones de mano en WrestleMania 41 con la victoria de New Day y lo perdieron otra vez en un episodio de Raw ante el Judgment Day. Por lo tanto, ya se está viendo que ha habido pocos campeones, reinados relativamente largos, porque todos han sido de 70 días o más, pero sin importancia. Es que los títulos cambian en episodios
de Raw y tampoco es que sea una gran noticia o que impacte muchísimo a la audiencia. De hecho, el combate de WrestleMania, aparte de que fue bastante aburrido para lo que podían haber ofrecido, Malísimo. yo recuerdo que todo el mundo pensaba, bueno, los títulos en pareja que se defenderán en WrestleMania son los de SmackDown, digo yo. Y no, no se defendieron ahí. Que además es que tenía sentido porque además venían de ganar los títulos los Street Profits en el SmackDown de aquí de Barcelona. Entonces, tenía sentido porque esa había sido su última defensa. Y era mejor llevarlos hasta WrestleMania y ya que en WrestleMania luchasen contra, pues, contra dos equipos o contra lo que fuese. Y no, apostaron por eso. Yo ni me acordaba, en verdad, ahora que has dicho lo de los World Riders, claro, ya no me acordaba de ese combate. Sí, sí. Y claro, fue en WrestleMania cuando se los quitó el New Day con trampas, pero encima es que el New Day Hill. ¿Veis que esta es otra? Es que no. O sea, al final, si la división en parejas ya está mal porque los equipos o son muy repetitivos o no hay innovación apenas y demás, también es que hay cosas que no. O sea, el New Day es un equipo que no puede ser Hill, no le pega nada. Siento enormemente haberte hecho recordar la lucha entre The New Day y The War Riders. Otro combate titular que también se anunció el lunes es el Dominic contra AJ Styles por el campeonato, en este caso intercontinental, que ahora mismo ostenta Dominic Mysterio. Un Dominic que ha estado semanas sin competir debido a una lesión. Esta lucha que se tendría que haber dado en Night of Champions finalmente será en SummerSlam y veremos a ver, porque al final la rivalidad ha sido más cómica que otra cosa, porque no deja de ser AJ Styles interpretando los mil y un personajes, vigilando a Dominic para que esté listo para competir. Y ahora que ya lo está, vamos a ver si AJ Styles logra convertirse en campeón intercontinental o si sigue un reinado de Dominic que ya dijimos en su día que no nos parecía el mejor de los reinados. Tengo que decir que EJ Styles me ha sorprendido mucho como actor. Ya me imaginaba que era bueno, pero no me esperaba que tanto interpretando tantos papeles distintos. ¿Eh? O sea, a mí me ha hecho mucha gracia, la verdad, el segmento de Raw del otro día, los segmentos en general. Muy bien ahí, la verdad, muy buena decisión de WWE, porque al final es una rivalidad que tampoco tiene muchísimo más a día de hoy. Y lo mejor era optar por algo así. Y pues finalmente se confirma que estarán en SummerSlam luchando entre ellos. Yo creo que es algo, o sea, es algo que pende un poco de un hilo que también depende del combate en parejas, desde la división en parejas femenina. O sea, yo creo que al final que el Judgment Day tenga ahora mismo todos los títulos no es algo normal. Yo creo que algún título va a caer en SummerSlam, incluso más de uno puede ser. Pero, o sea, al final, el de Finn Balor y los de Finn Balor y JD McDonagh, imposible. No hay equipos a día de hoy que puedan quitarle los títulos de forma creíble, lo dudo bastante. Y me cuadraría más que es el de la división en parejas. Pero es verdad que o sea, es que el reinado de Dominica a mí tampoco me está gustando mucho. Y me gustaría ver a AJ Styles de nuevo como campeón intercontinental. De todas maneras, te diría más. En caso de que retenga a Dominic, si no retiene con demasiadas trampas y demás y se ve fuerte, le va a venir bien porque al final estás derrotando a AJ Styles. Claro, es que es muy importante el hecho de tener a un rival como AJ Styles, que no es que le estés ganando a una medianía o a un midcard, no, no, es que le estás ganando al mejor luchador de la historia de TNA, para Sí. empezar, estás ganando a un luchador que ha sido campeón mundial unas cuantas veces, que es campeón de Triple Corona, es campeón Grand Slam, por lo tanto, es un nombre muy importante dentro de la historia del pro wrestling y al final, joder, estás solidificando tu reinado. Un poco lo mismo que decíamos con Gunther, que su reinado tenía que basarse en conseguir victorias de mérito. Pues esto es lo mismo. Dominic Mysterio, si como bien dices, dentro de lo que cabe y sin ayudas excesivas, logra retener ante AJ Styles, pues puede ser tranquilamente, te lo digo, la victoria más importante de su carrera, además de evidentemente la coronación en WrestleMania. Sí, de hecho sería en un gran escenario, o sea que a él le vendría muy bien a Dominic esa victoria, ¿eh? O sea, pensándolo con el paso de los días, yo he ido cambiando de opinión y he empezado a pensar que yo creo que sí, que tendremos a Dominic reteniendo. O sea, al final el hecho de que a la gente le guste muchísimo Dominic influye,
pero es que además te diría que si sigue, o sea, si empieza a tener un buen reinado a partir de aquí, porque empieza a tener rivales mucho más creíbles, le va a venir muy bien ganar a Styles. Para cerrar rápido la carpeta de Raw, también sabemos que Lyra Valkyria se enfrentará a Becky Lynch en una lucha sin conteo fuera del ring y sin descalificación. Vamos a ver qué pasa, porque claro, el hecho de que haya libertad total puede hacer que Bayley acabe interfiriendo en la lucha. Y sabemos también que si Valkyria pierde, no podrá volver a retar por el campeonato intercontinental femenino mientras Becky Lynch sea la campeona. Mario, picadito, la rivalidad sigue y entendemos que ahora sí, sí que sí, se acabará en SummerSlam. Sí, bueno, yo creo que era más que obvio que tenía fin en SummerSlam esto. La trilogía se cierra aquí porque en Evolution se incluyó a Bailey y yo me imagino pues que será victoria de Becky Lynch y te diría que la irá por otros títulos en todo caso y no creo que ya vuelva a ir a por los títulos de la Division Midcard. Pues esto es todo lo que dio de sí el episodio de Monday Night Raw y hubo otra cosa que queremos ampliar ahora un poquito más en detalle. Porque en un segmento en backstage con The New Day y con Grayson Waller se dejó la idea, pero yo creo que no caló lo suficiente, de que el equipo de A-Town Down Under, el tag team entre Grayson Waller y Austin Theory, ya no existe, ya ha desaparecido. Toda esta historia que tenía Austin Theory de cambio a Face que tanto se reclamaba y que poquito a poquito parecía que se iba a ir construyendo, ha acabado desapareciendo o desvaneciéndose en la más absoluta nada. Y ahora tenemos la gran pregunta de qué pasará con Austin Theory. Porque Mario, si recuerdas, desde que debutó en el main roster en 2022, era un luchador que estaba destinado a ser campeón mundial y además de una manera bastante breve. Era un protegido de Vince McMahon. O sea, al nivel de que Vince tuviera segmentos en pantalla con él, que era prácticamente semana sí semana Sí. también, y ahora, 3 años después, está desaparecido completamente de la programación semanal. Es algo raro, ¿eh? O sea, yo no he entendido lo que tiene que haber ocurrido. O sea, al final no es lo normal que a un luchador que a priori apuntaba a superestrella, es que o sea, lo comparaba durante, creo que te lo comenté a ti, es similar a que le ocurriera algo así a Bron Breakker en un par de años. O sea, es algo que no tendría sentido, porque es que es un luchador que apuntaba a campeón mundial e incluso cara de la compañía. O sea, apuntaba muy bien a Austin Theory. De hecho, tuvo un montón de cosas al momento, un montón de victorias importantes. Recordamos que ganó a John Cena, que es que eso no es moco de pavo. Y realmente es algo raro el cambio que ha tenido, porque es que ha dejado de tener protagonismo de la nada y de hecho apunta incluso a despido. ¿Eh? O sea, no quiero decirlo yo, pero tiene toda la pinta. Y ya no solo que gane a John Cena, que encima lo hace en WrestleMania, es decir, que no es que lo haga Claro, en claro. un show cualquiera, lo hace en WrestleMania, es que también ha conseguido derrotar a Seth Rollins, ha conseguido derrotar a Bobby Lashley, fue campeón de los Estados Unidos, fue Mr. Money in the Bank, que lo ganó de una forma, evidentemente con trampas y todo lo que tú quieras, pero joder, que no deja de ser el ganador del maletín. Pero es que en el momento de ese canjeo fallido que hace por el campeonato de los Estados Unidos, que es yo creo que poco después de que Triple H tome las riendas definitivas de WWE, yo creo que ese es el principio del fin de la carrera de Austin Theory, porque estoy bastante en tu barco de que está en un punto que de verdad la nada misma. Y no sería descabellado pensar en que WWE pues se lo quiera quitar de encima, porque si no le va a dar la importancia o la relevancia que Austin Theory merece, pues tendrán que largarle. Pero a mí personalmente me da bastante pena que un luchador que prometía muchísimo se acabe quedando en, pues eso, es que en la nada, en que no le den nada de importancia. Además, porque sobre todo es que si, o sea, un luchador que es Money in the Bank, yo creo que 100% es un luchador que tarde o temprano va a hacer algo. Porque es que cuando le das el maletín a un luchador, en el 95% de las ocasiones, estoy inventando el porcentaje, no tengo ni idea, pero lo normal es que canjee con éxito y que además sea por un campeonato mundial.
Claro, en el caso de Austin Theory es que no canjeó ni por un campeonato mundial, que eso ya te llama la atención, pero es que encima falla el canjeo, entonces, no sé, son cosas que yo nunca entendí realmente que ocurrieran con Austin Theory, porque sí que hemos tenido Money in the Banks que, pues por X o por Y no han terminado de cuajar y pues, o le has tenido que quitar el maletín o ha tenido que fallar su canjeo. Yo me acuerdo cuando gana el Money in the Bank Baron Corbin que no llamó la atención a la gente y falló el canjeo Baron Corbin, además contra Jinder Mahal, que tampoco es que fuese la mayor de las alegrías, pero que falló su canjeo Baron Corbin. Y en este caso con Austin Theory, claro, ya es que no lo mueves ni a por un campeonato mundial, lo mueves a por un campeonato midcard y encima falla el canjeo. A partir de ahí ya yo creo que ahí acabó. O sea, ese fue el problema de Theory, que primero que no canjea por el título que tiene que canjear y luego pues que encima falla el canjeo. Y bueno, dentro de lo que cabe, el canjeo que hace Baron Corbin es por un título mundial, que sí, que lo Sí, falla, sí, claro. pero joder, que lo hace por algo importante. Es que creo que Austin Theory es el primero que canjea por un título midcard. Y encima falla. Es que ya esa decisión Mm, es para con Otis no me acuerdo lo que pasó ahora, que pierde el pero maletín, se lo arrebata The vale. Miz. Sí. Y The Miz Vale, va por un título me sonaba que mundial y lo era. gana. Vale, sí. Pues no sé por qué me sonaba que había canjeado por los títulos en pareja. Es verdad, lo pierde con el Miss. Sí, sí, es verdad. Pero Pero sí, sí, entonces es el primero. a lo que me vengo a referir es que realmente tiene una lógica de intentar dar un salto al plano estelar. Es que con Austin Theory no se ha probado nunca a hacer ese salto. No se ha atrevido, no sé por qué, si porque no le ve lo necesario, pero en el ring es un luchador espectacular, es un performer muy bueno. Y yo creo que de eso nadie puede negarlo. Sí. Como personaje villano, yo creo que es bastante bueno. Y el personaje con el que debuta, de las selfies, yo creo que es bueno porque es un personaje que, digamos, desde un punto de vista mm, de aficionado, hostia, es que te toca la moral. Porque ves a un chaval joven, engreído, haciéndose selfies con los Hmm. luchadores a los que va ganando y le quieres pegar un tortón. A ver, es que es así. Es que está feo decirlo, pero es esa sensación la que te provoca de, joder, qué niñato más desagradable. Y está bien. Y al final que es un luchador que tiene 27 años. O sea, todavía tiene margen de mejora para progresar, para reinventarse con otros personajes. Es decir, que yo creo que tiene mucho futuro por delante en su carrera profesional. Lo que no creo es que tenga ese futuro en WWE. Y mira que de hecho, en WrestleMania 40 tiene su momento WrestleMania porque gana los títulos en pareja. Sí. Creo que no los descuelga él. Creo que los acaba descolgando Grayson Waller. Pero igualmente, te coronas campeón en parejas en WrestleMania. Problema, que después de eso, es que tu carrera se ha ido a pique. Sí, yo creo que es un poco lo que tú dices. Yo creo que a día de hoy, Austin Theory, viendo cómo está en WWE, te diría que incluso lo mejor que puede hacer es, si, o sea, en cuanto lo despidan, buscar un hueco en otra compañía. No es el primer caso que hemos visto de luchador de WWE que no funciona en WWE con el paso de los años, lucha en otras compañías y acaba funcionando y de hecho acaba volviendo. De hecho, tenemos el ejemplo del último campeón mundial antes de John Cena. O sea que yo creo que lo mejor que puede hacer Austin Theory en caso de que se vaya es eso. O sea, es que es un talentazo. O sea, realmente tiene mucho potencial. Tiene 27 años solo y tiene muchísimo potencial a explotar y realmente WWE no lo está sabiendo aprovechar. Que también esto es un problema que suelen tener la mayoría de luchadores jóvenes, que si no pegan el boom rápido en la compañía, se los quitan de encima. Que eso es un grave problema y es uno de los miedos que a mí me genera Bron Breaker, que me generó en su momento Tiffany Stratton. Lo que pasa que Tiffany yo creo que ya la dejo fuera de ese saco, Sí. pero es que son, o sea, el problema de estos luchadores tan jóvenes es que tienen que explotar rápido y WWE no les deja tiempo para nada. El problema es que yo creo que realmente Austin Theory sí que explota rápido. De hecho, explota, me atrevo a decir, hasta que de forma apresurada. Porque le dan muchos logros muy Mm. rápido. Y yo creo que a lo mejor eso hace que la gente diga, hostia, a lo mejor se están pasando meter una marcha menos, ¿vale? O sea, que no sea un ascenso tan directo hacia el estrellato y hacia la cima de WWE. Pero sí que es cierto que
al final, evidentemente, es un luchador que ha competido en empresas independientes, etcétera, pero que se ha hecho Sí. un nombre dentro del mundillo de la lucha libre, sobre todo gracias a su desempeño en NXT y en WWE. Y como bien decías, esta historia relativamente similar, no, no creo que tanto a Cody Rhodes como sí que creo a Drew McIntyre. Fíjate, yo le veo más ese parecido y que tendría que hacer un poquito eso. Que al final sea un luchador elegido para ser el futuro de WWE, que por X o por Y, pues su carrera se estanque, que salga de WWE para volver a reencontrarse consigo mismo, por decirlo de alguna forma, y que con el paso de los años, eventualmente, vuelva a WWE ya como con un personaje, no sé si más y mejor construido o cambiado de alguna forma, y ahí sí que tenga su momento de éxito a nivel global. Sí que es cierto que le podría llegar a encontrar bastantes paralelismos, pero claro, mmm, tanto Austin Theory como WWE tienen que decidir que lo mejor para ambos es que Austin se vaya de la compañía y realmente fuera del paraguas de WWE llueve fuerte y en pocos sitios te puedes cubrir a salvo. Bueno, pero también hay la suerte de que yo creo que a día de hoy hay compañías que aprovecharían mucho ese talento. Yo creo que IW a día de hoy tiene bastante, o sea, no es, obviamente no es WWE, pero yo creo que no hay ningún tipo de duda de que es la segunda compañía más grande a día de hoy y la más vista por todo. Y, hombre, competiría con luchadores muy expertos que saben lo que es la WWE, saben lo que es esa compañía, saben lo que son las compañías fuera de WWE. Entonces, yo creo que le vendría bien a Austin Theory tirar, por ejemplo, por AEW, se encontraría con Edge, se encontraría con Adam Cole. Bueno, con Adam Cole No, ya ya, veremos, ya está no. como está. Claro, con Adam Cole no. Pero bueno, con John Moxley, con un montón de luchadores que han pasado por WWE y que realmente es que siguen, son la cara de IW a día de hoy, entonces le vendría bien. Ahora, yo creo que el talento de Theory se corresponde a WWE, entonces espero que si se va, sea para volver. Evidentemente, bueno, te voy a soltar una pregunta que es bastante complicada de responder porque no tenemos una bola de cristal para prever el futuro. Pero de aquí hasta que acabe 2025, ¿qué crees que le depara a Austin Theory? Mm, yo, la verdad, creo que va a haber, o sea, creo que pronto habrá otra oleada de despidos. Entonces, yo creo que lo que le depara es eso. O sea, es que veo muy pocas opciones de que Theory aparezca en pantalla más allá de... Bueno, es que lo del otro día realmente es que no apareció ni él, entonces, no sé, no sé. Lo único que le veo es eso, que hay una oleada de despidos dentro de poco otra vez y Theory se vaya. Estoy bastante en tu barco, me jode mucho, pero creo que es así, porque como bien dices, que se anuncie esa ruptura y que él no esté presente, Hmm. porque tampoco creo, o no creo recordar que se dijera que estaba lesionado ni nada fuera de lo habitual, es No me suena a mí tampoco, ¿eh? O sea que no. simplemente que no aparece en pantalla. Y yo creo que, así como en cada ola de despidos hay un nombre que yo creo que impacta más que el resto por la magnitud o por la importancia que tenía en WWE, creo, muy a mi pesar, que el siguiente gran nombre que se puede ir a la calle es el de Austin Theory. Que insisto, para mí no sería un adiós definitivo, sería un hasta luego, pero claro, todo ese impasse de tiempo es la oportunidad perfecta para Austin Theory para o volver a encontrarse a sí mismo o sí que, a diferencia de lo que yo creo, poner ya el punto y final de la andadura de Austin Theory para siempre en WWE. Sí, de hecho, yo, para mí, o sea, es lo que digo, yo creo que la WWE tiene que acabar, o sea, Austin Theory tiene que acabar en WWE. Ahora, la cosa es, a día de hoy no tiene hueco por lo que estamos viendo, o al menos eso es lo que piensa la empresa, entonces tiene que volar y en otro momento volver y convertirse en una gran superestrella, porque es que es lo que apunta a ser. Pero bueno, esto es lo que tenemos con Austin Theory. Y ahora queremos hacer un poquito de historia, de clase de historia, porque, como bien hemos dicho antes, en unas 2 semanas
es SummerSlam. Y ya hemos hecho varios contenidos, tanto en los podcasts como por TikTok e Instagram, que podéis seguirnos, @Reyes del Ring, en los que pues hemos repasado algunos momentos, datos curiosos de SummerSlam, etcétera. Y hoy lo que hemos hecho es recoger 6 momentos que han sido icónicos en SummerSlam. Sabemos que hay muchísimos, evidentemente, pero nos hemos decidido quedar con 6. Hay que decir una cosa, y es que hemos sido un poco ventajistas, y son todo momentos en los que nosotros estábamos con vida, es decir, de 2002 hacia adelante. Porque, está bien apuntarlo, porque hay muchos momentos pre-2002 que son importantes, y sobre todo yo creo que se viene a la mente, especialmente, por ejemplo, el Undertaker contra Undertaker, creo que se hizo, que se cruzaron Sí. en SummerSlam, la lucha de British Bulldog contra Bret Hart en el estadio de Wembley, donde gana en su casa British Bulldog. Es decir, que hay muchos momentos que dejaron una huella importante en WWE, pero como nos falta cierto contexto, vamos a dejarlos como menciones honoríficas, que también está bien, que no pasa absolutamente nada, pero nos hemos sentido más cómodos con estos 6 momentos que hemos escogido, y el primero justamente es del año 2002, posiblemente uno de los mejores SummerSlam que se recuerdan, o de los que la gente tiene mejor opinión, y es el regreso de Shawn Michaels después de estar 4 años sin luchar. Sí, bueno, un SummerSlam que, como tú dices, probablemente fue de los mejores que ha habido nunca. O sea, estoy viendo el cartel y es una barbaridad. Hay nombres brutales. O sea, está Kurt Angle, Rey Mysterio, Ric Flair, Edge, Eddie Guerrero, Chris Jericho, Undertaker y demás. Y claro, Shawn Michaels regresó al ring después de 4 años y regresa en una lucha contra Triple H en el pre-main event. O sea que telita, telita. Realmente tuvo la lucha más larga de la noche, por lo que estoy viendo, y en una Street Fight. O sea que volvió a lo grande Shawn Michaels. Hay que recordar que esta lucha viene después de la traición de Triple H a Shawn Mm. Michaels cuando ya estaba cerca de su recuperación definitiva, que Shawn Michaels llevaba desde el 98 sin luchar, desde ese WrestleMania, cuando tiene el combate contra Stone Cold Steve Austin. Si no me Sí. equivoco es WrestleMania, si es del 98, tiene que ser WrestleMania 14 o 15 puede ser, por ahí tiene que andar, pero es que son 4 años sin, sin practicar wrestling, que ahí, evidentemente, tienes que estar relativamente oxidado. ¿Y qué va? Shawn Michaels da un espectáculo brutal, pero es que brutal, un combate impresionante, posiblemente de los mejores de la historia de SummerSlam, de los combates también con más psicología, con más storytelling que se han contado, porque al final es Shawn Michaels volviendo a hacer lo que más ama, y enfrente tiene al que había sido su amigo inseparable durante todos esos años, que la había traicionado para, de en cierta manera, ocupar su puesto, porque Triple H siempre había estado a la sombra de Shawn Michaels hasta que el rompecorazones está obligado a irse para poder preocuparse por su salud, y eso lo aprovecha en parte Triple H para ascender a la zona estelar. Pero me parece un momento impactante, y sobre todo fue la muestra definitiva de lo buen performer que es Shawn Michaels, y que a partir de ahí yo creo que ya su estatus se eleva gracias a esta lucha, a esta demostración de que, a pesar del paso del tiempo y de la falta de práctica, o la falta de continuidad, mejor dicho, Shawn Michaels era una cosa muy especial en el cuadrilátero. Siempre se dice en estos casos que al final un deporte es como andar en bici y nunca se olvida. Pero claro, cuando te tiras 4 años sin practicar el mismo deporte, aunque sea en directo, o sea, aunque sea delante del público, realmente seguro que Shawn Michaels había practicado fuera de cámaras y demás, pero obviamente no es lo mismo hacerlo en tu casa o en un ring en el Performance Center que frente a 30.000, 40.000 personas, las que hubiera ese día en SummerSlam. Entonces, es increíble pensar que una persona que 4 años sin luchar da ese pedazo de espectáculo impresionante, se tira 27 minutos en el ring. Además, la historia que cuentan es maravillosa. O sea, tiene mucha historia detrás ese Shawn Michaels Triple H, y realmente te habla de lo bueno que era Shawn Michaels y que probablemente estemos ante uno de los mejores luchadores,
que Mm. ha habido nunca en toda la WWE. Si seguimos en ese SummerSlam, tenemos otro momento que es histórico, porque es Hmm. un pase de antorcha, realmente, y es que, si no me equivoco, el main event de ese evento Sí, es un sí, sí. Brock Lesnar contra The Rock por el campeonato de la WWE, lucha que gana Brock Lesnar escasos meses después de debutar, porque si no me equivoco, debuta en el Raw por WrestleMania, y ya en SummerSlam se convierte en campeón mundial derrotando a The Rock. Aquí nace ya la leyenda de Brock Lesnar. E insisto, nace una leyenda meses después de su debut en el roster principal. Te doy un dato que creo que además lo hemos dado alguna vez ya en el podcast, Dame datos. pero 25 añitos tenía Brock Lesnar cuando gana este título mundial. Eh, Eso ya te habla de lo que se veía de Brock Lesnar en esa época. Yo creo que prácticamente, bueno, iba a decir prácticamente nunca, pero me suena algún otro luchador que con esa edad ya ha empezado a codearse con nombres así. Randy Orton Pero, es el campeón más correcto. mundial más joven de la historia y poquito más. Y poco más, poco más. O sea, te estaba hablando de Randy Orton, o sea que ya te digo. Pero tela con lo que se veía de Brock Lesnar ya en esa época. Es el main event, como tú has dicho, ya tiene tela que realmente habiendo debutado hace unos meses, que seas el main event de SummerSlam ya es impresionante. Yo creo que eso a día de hoy es prácticamente imposible que ocurra. O sea, no veo ningún talento que de NXT pase directo a WWE, a las marcas principales, y que vaya al main event de SummerSlam. Entonces, vaya barbaridad Brock Lesnar y además, bueno, ganándole ya el título a The Rock en su primera lucha en SummerSlam. Sí que es cierto que The Rock en ese momento ya de su carrera iba más enfocado a Hollywood que a seguir en el Pro Wrestling, pero no quita que, ostras, es que, insisto, meses después, 4 meses después de hacer tu debut en WWE, estés ganando un título mundial y además, a partir de ahí deja un reinado bastante largo y se consolida rápidamente como un main eventer y además un Brock Lesnar que en ese 2002 físicamente era una bestia y además combinaba también con una agilidad que es Sí, impropia de un luchador que debe medir 1,90 m y pico, si no llega a los 2 metros, y que pesará 110, 120 lo que pesara en ese momento. Pero ahí yo creo que a nivel más global, podemos decirlo, yo creo que Brock Lesnar del año 2002 es Brock Lesnar Prime. sí, yo creo que ahí no tenemos ningún tipo de duda. O sea, el Brock Lesnar que hemos visto nosotros ha ido decayendo mucho con el paso de los años, pero es que te diría que el que regresa en la década del 2010 y demás no tiene nada que ver con este. O sea que ese Brock Lesnar, a mí me habría encantado verlo en directo, la verdad, porque probablemente a día de hoy tendría otra opinión de él. Claro, es que al final nosotros, evidentemente, no hemos podido ver a Brock Lesnar en su auge o en su mejor momento, por así decirlo. Pero es que igualmente es un luchador brutal. Recordemos que ese título lo pierde finalmente contra The Big Show en Survivor Series con traición incluida por parte de Paul Heyman, pero, De Paul Heyman. insisto, es que es un momento importante porque bueno, es el nacimiento de la nueva cara de WWE o de lo que pretendía ser el heredero natural de esa etapa con The Rock y con Stone Cold a la cabeza y que en los años siguientes, 2, 3 años posteriores, la rivalidad más importante es el Kurt Angle contra Brock Lesnar, que son los que encabezan WWE hasta que sale esa nueva hornada, ya por 2004 más o menos, en la que están pues los Randy Orton, John Cena, Batista y etcétera. Sí, ya se ve que realmente Brock Lesnar apuntaba a ser la cara de WWE. Es verdad que luego se acaba yendo, pero la pinta que tenía Brock Lesnar era de eso, así que es una señal más. Otro momento icónico, el tercero ya, tiene como protagonista precisamente a Hulk Hogan Hmm. y es su lucha contra Shawn Michaels en 2005, el icono contra leyenda. En este caso, Hulk Hogan ya era leyenda, Shawn Michaels era el icono. Una lucha de egos, de dos luchadores que Sí, en su época habían sido muy politiqueros, que tenían mucha influencia en backstage y que habían hecho y deshecho prácticamente a su antojo. Hogan más que Shawn, las cosas como son. Que sí, ninguno quería perder ese combate, evidentemente. Y que al final nos deja un Shawn Michaels heel
muy bueno, que yo creo que nadie esperaba, porque Shawn Michaels, dentro de lo que cabe, su faceta de heel iba acorde con su personalidad fuera de WWE, es decir, que era un tío muy arrogante y que se veía a sí mismo como un ser superior al resto de compañeros, pero que en este caso, en 2005, lo vemos con una versión un poco más violenta, más despiadada, y la lucha, a ver, no es una lucha... Es que me cuesta tomármelo en serio, porque en ese combate el desempeño que hace Shawn Michaels con el tema del selling, de vender los movimientos, es algo que de verdad pasará a la historia de WWE y de SummerSlam. También hay que decir aquí que Hulk Hogan tenía 51 años en este combate, o sea que tiene tela, la verdad, que estuviera encabezando un main event con 51 años, o sea que, ojito, y además un SummerSlam. Y realmente es una lucha que yo he visto pocas veces, ¿eh? Pero a mí me parece increíble y una muestra más de lo que era Shawn Michaels. Fue el main event de ese SummerSlam y de hecho, o sea, yo esto no lo sabía, es la lucha más larga junto al Rey Misterio y Guerrero de ese día y otra cartelera. La verdad que viéndolo ahora es para flipar las carteleras que había en esa época, ¿eh? Pero muy bien, la verdad. O Bueno, sea, y es una lucha que realmente a mí o sea, no es una lucha de volver a verla, pero yo creo que el hecho de que sea icono contra leyenda ya te llama la atención y para esa época seguramente era una lucha soñada. lo que está claro es que Shawn Michaels, sabedor de que iba a perder esa lucha, sobre todo yo creo que un poco para contentar al público, decidió pues eso, pues hacer todo hiper exagerado, es que eran Sí. saltos, pero de una manera que tú lo veías y decías, hostia, es que es poco serio, es que no me lo puedo tomar realmente como un combate. Y sí que me ha sorprendido esto que dices, que es la lucha más larga del evento, sobre todo porque, como has comentado, en esa época Hulk Hogan tenía 51 años. Es decir, que su ritmo de combate nunca ha sido el más elevado, pero joder, si no hacía luchas de esa cantidad de tiempo con 30, 40 años, menos las iba a hacer cuando ya estaba muy alejado de su prime con 51. Sí, realmente es algo que a mí me ha sorprendido. Pero bueno, mira, eso ya también te habla de lo que era Shawn Michaels también para aguantar esto. Y Hogan, pues bueno, aguantó todo lo que pudo en el ring, seguramente. Y es una muestra de lo que daba este hombre por el wrestling y por la lucha libre. Es verdad que es lo que tú dices, que si ves la lucha, claro, es que son prácticamente dos formas de luchar completamente distintas por época y por todo y por ritmo, porque obviamente el ritmo de Shawn Michaels no es el de Hulk Hogan, pero la verdad que se defendió bastante bien y nos dieron ese main event. Para abordar el siguiente momento, hay que hacer un salto importante en el tiempo y es que nos vamos a 2013. Una época en WWE donde Randy Orton y John Cena eran las caras totales de la compañía, pero ya empezaba a emerger un tercer nombre y era el de Daniel Bryan, que poquito a poquito iba cosechando victorias, iba teniendo el favor del público, el movimiento del Yes cada vez iba cogiendo más y más fuerza, y esto hizo que se le diera la oportunidad en SummerSlam. Y en el main event de SummerSlam, en el año 2013, Daniel Bryan, contra todo pronóstico, derrotó a John Cena para convertirse en el nuevo campeón de la WWE y al instante Triple H traiciona o ataca a Daniel Bryan, le aplica un pedigree, cosa que aprovecha Randy Orton para convertirse en el nuevo campeón de WWE. Esto, evidentemente, es el chispazo que origina la autoridad, esa figura de autoridad que durante tantísimo tiempo gobernó WWE. Pero me parece un momento muy significativo porque es, yo creo que el nacimiento como tal del concepto de authority y a su vez es el momento en el que la gente se toma de verdad en serio a Daniel Bryan, que ya había sido campeón mundial previamente, pero es el momento de decir, ostras, ¿y si Daniel Bryan es el elegido para romper con este binomio de Cena y Orton? Sí, realmente Daniel Bryan en esa época, bueno, en SummerSlam ya sí, pero antes la gente no lo tiene tan en estima. Yo recuerdo que Daniel Bryan
si no me estoy equivocando de fechas, canjea antes el Money in the Bank y es campeón mundial, pero tampoco llamaba muchísimo la atención. Entonces, con el paso del tiempo, se empieza a ganar mucho más el cariño del público. Como tú dices, el movimiento del Yes funciona y cada vez va más. Y ese día, en el main event de SummerSlam, derrota a John Cena con Triple H como árbitro especial. O sea, tenías ahí prácticamente a, bueno, tres de las caras de WWE en esa época. Y recuerdo, bueno, yo creo que prácticamente nadie olvida el running knee de Bryan después de hacer tantos yes y yes y la emoción del público en el momento en el que Daniel Bryan gana el título. A partir de ahí, pues claro, es cuando ocurre el pedigrí. Randy Orton canjea rapidísimo, se lleva el cinturón rápido y prácticamente yo te diría que esto es, sí, es el antecedente a que el público empiece a volcarse más aún con Daniel Bryan y a que tengamos probablemente, es que te diría que uno de los mejores main events que hemos vivido nosotros, Sin de lugar a WrestleMania. dudas. Es que además el combate es muy bueno. Es que la lucha entre Cena y Bryan es muy Sí. buena. Creo que en ese combate es el debut del movimiento del running knee, creo, la primera vez que se ve. Y joder, es que es un momento que se ve muy impactante. Y sobre todo, yo creo que es el inicio del camino hacia WrestleMania a WrestleMania 30. Es decir, que es el inicio de lo que será posiblemente la coronación o una de las coronaciones más emotivas y emocionantes que ha tenido WWE directamente en su historia. Sí, seguramente sea eso. O sea, yo te diría que es. Bueno, no. Iba a decir que te diría que es la más emocionante, pero yo creo que la de Cody del año pasado llegó a más. Pero es que te diría que es el primer momento en el que el público se vuelca tantísimo con un luchador y yo creo que no hay ningún tipo de duda. O sea, este sí que ya lo vivimos nosotros ya con una edad relativamente bien, ¿sabes? Para entenderlo. Y yo creo que yo creo que es el primer gran momento que yo recuerdo de SummerSlam. Y bueno, si pasamos un año adelante, tenemos el Lesnar contra Cena. Esa lucha donde Brock Lesnar venía como una bestia imparable y donde hace 16 suplex a John Cena. Yo creo que es la lucha posiblemente más sorprendente de la historia porque evidentemente tú ves a Brock Lesnar y piensas, ¿puede derrotar a John Cena? Sí, pero hacerlo de la forma tan, pero tan avasalladora y tan brutal, porque es una lucha tan brutal en el sentido de, es una paliza, es Brock Lesnar durante un cuarto de hora haciendo lo que quiere con Cena, que apenas conecta tres cuatro movimientos. Me parece de verdad un momento, yo creo, impactante, sobre todo para los fans de John Cena, que lo veían como un ser prácticamente indestructible, y, y ves una debilidad tan bestia contra Brock Lesnar, que me parece también un momento que se tiene que quedar grabado en la retina de los aficionados. Yo creo que es la primera vez que se ve una paliza a John Cena. O sea, fue un espectáculo. Yo creo que esto no se lo esperaba a nadie. O sea, podías esperar que Brock Lesnar ganara el título, pero yo creo que todos esperábamos un combate disputado, que tuviera momentos de dominio Brock Lesnar, porque obviamente el personaje que tiene y con el físico que tiene aparenta eso, pero claro, lo que la gente esperaba seguramente era que Cena plantara la cara. Yo me acuerdo que es que fue una carnicería de Brock Lesnar prácticamente y de hecho, bueno, hay un momento que recuerdo que es el salto, o sea, eh, el salto este que da hacia fuera del ring, que además es un problema increíble para Brock Lesnar que está a punto de liarla en ese momento y podría Bueno, haberse hecho daño, eso creo que pero es en tela. Extreme Rules, ¿eh? No, eso creo es en Ah, Extreme Rules, no puede es ser que me en estoy SummerSlam. equivocando entonces. O sea, Vale, En entonces puede ser. SummerSlam es simplemente suplex tras suplex tras suplex y así, Vale. de forma indefinida. Vale, sí, pues es verdad, pues es en otro momento, sí. Pero bueno, que igualmente, ya te digo que es de los momentos grandes que yo recuerdo. Y bueno, este ha sido el último de los grandes momentos que teníamos para hablar de SummerSlam. Recordemos, en 2 semanitas tendremos, bueno, 2 semanitas no, la semana que viene, ¿no? El fin de que viene Sí, es. sí, es la semana que viene, sí. En una semanita tendremos una nueva edición que yo creo que promete que también dejará momentos que recordaremos en los años venideros. Y antes de cerrar, nuevamente,
queremos recordar la figura de Hulk Hogan, de lo importante que ha sido para todos nosotros los aficionados de la lucha libre profesional por, insisto, como hemos dicho al principio del programa, todo lo que ha hecho por el pro wrestling, la magnitud que ha alcanzado la industria de la lucha libre gracias a su figura y por habernos regalado tantísimos momentos. Así que yo creo que ahí donde estés, Hulk Hogan, descansa en paz, brother. Y con esto, con este pequeño recordatorio, nosotros nos vamos, pero como diría el maestro Héctor del Mar, volveremos. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la semana que viene, como siempre, aquí, en Reyes del Ring.